Va a hacer una pequeña presentación de Diego Rachetti, colega y un amigo. Es una persona que tuvo estudios musicales, 8 años en el conservatorio, en la Universidad Nacional de Rosario. También tiene 6 años de carrera de psicología, está terminando la carrera. Cursó también estudios sobre museología en la Escuela de Bellas Artes de Pergamino. Fue presidente de la Red Nacional del Trueque, de ahí lo conozco yo, de la parte numismática, ¿no? Él fue de la Red Metrópolis durante la crisis del año 2000 al 2002. Fue la tercera red más importante de la Argentina. El presidente de la Juventud Numismática de Rosario y hoy del Círculo Numismático de Rosario. ¿Qué puedo decir de Diego? O sea, más allá de lo que representa en la parte, digamos, de estudios y en la parte de educación, yo no me dedicaría a hablar de eso, sino de hablar de la buena persona que es Diego. Diego, antes que nada y durante la crisis que tuvo la Argentina en el 2001, logró que mucha gente comiera con el trueque. Eso lamentablemente no está bien datado y no está realmente difundido todo lo que debía estar. Mientras otra gente se dedicaba a hacer piquetes, mientras otra gente se dedicaba a llorar, Diego se puso al hombro una red y esa red empezó a trabajar. Yo circunstancialmente encuentro en la data de lo que fue la Red Nacional del Trueque muy perdido lo que fue Red Metrópolis. Por intermedio de un mail que casi no usaba Diego, llegó a Diego. Y ahí lo empiezo a conocer como persona, empiezo a rescatar lo que es su historia y lo empiezo realmente a decir: vos tenés que escribir, vos tenés que hacer algo, vos sabés de numismática, vos sabés de historia. Y eso hoy por hoy dio sus frutos en algo muy distinto a lo que era el trueque, en algo más concreto, en algo realmente histórico, en algo que es único para lo que es la numismática latinoamericana. Es el primer libro escrito de lo que es la India sátrapa en lengua castellana. Esto, lo digo con gran orgullo, va a ser realmente piedra fundamental para muchos libros posteriores. Esto va a ser la base. Toda base se inicia de cero, toda base tiene errores, y lo bien que está hecho y lo bien que está formulado es acortar las distancias, es realmente ponernos a encontrar quiénes eran los sátrapas, por qué eran. Pero bueno, eso lo va a explicar Diego a partir de ahora. Demasiado para lo que es verdad. Bueno, la idea era leer algunos fragmentos del libro que yo resumí para explicar un poquito, porque muchos, por más que sean numismáticos, no conocen el tema de los sátrapas. Es una civilización bastante perdida y sumergida en la historia, ya que no se ha estudiado casi nada y no hay casi registro de que hayan dejado nada cultural, salvo uno o dos de los gobernantes, que fue más o menos en la mitad del imperio sátrapa. El imperio duró 400 años, más allá de ellos no ha quedado demasiada cultura de ellos, y esto también fue una de las inquietudes que me llevó a escribir el libro. Entonces mi idea es leer un pequeño resumen del libro, que los ubica histórica y geográficamente en el tiempo y en la cultura. Los sátrapas occidentales eran sacas gobernantes de la parte central y occidental de la India. Su estado, o al menos parte de él, se llamaba Ariaca, según los periplos del mar Eritreo. Eran sucesores del Indo-Escita y fueron contemporáneos con los Kuyan, que gobernaron la parte norte del subcontinente indio. Si pasamos a esta, para ubicarlos,
tuve que hacer un trabajo que me llevó bastante tiempo, el tema de poder ubicarlo, porque esta región fue mutando de zona. Lo que hoy ubicamos como Patalenes, Jaín y Varigata fueron cambiando los nombres, se mantuvieron, pero fueron cambiando la región. Entonces, si ustedes buscan quizás en internet los sátrapas, a la ligera lo van a ubicar bastante más al sur y más al centro de la India. Porque a la ligera lo ubican donde hoy están estas ciudades, pero las ciudades estaban en otro lugar, bajo el mismo nombre. Entonces tuve que hacer una investigación sobre los escritos de Ptolomeo para poder encontrar bien dónde estaban ubicadas las ciudades. Aunque podríamos pensar en ellos como una tribu de extranjeros, en realidad eran similares a las poblaciones indígenas y también son, en cierto sentido, los ancestros de muchos indios que viven hoy en día en estos estados. Ellos venían viajando, ocuparon este territorio, gobernaron durante 400 años. De acá deriva la palabra que hoy en día usamos sátrapa, la usamos algo así como un déspota o alguien que asume el poder sin haber sido nombrado o que se apropia de un poder mayor del que tiene, porque en realidad se considera que los gobernantes originales eran los Puyán y ellos eran un gobernante menor y emitieron sus propias monedas como pasando por arriba a los Puyán. Los sátrapas occidentales comenzaron con la dinastía Yaharata, una dinastía corta que tiene sus comienzos alrededor del año 35 y finaliza en el año 78 después de Cristo. Aunque se conocen los nombres de 3 de estos primeros gobernantes, del más antiguo que se puede dar cuenta porque hay registro es Yaharata. Y se conocen muy raras monedas de este gobernante. En el año 78 de nuestra era nace el Sátrapa Chastana y crea una nueva dinastía que es la dinastía Kardamaka. Esta es la dinastía que yo estudio en mi libro y esta dinastía se extiende desde el 78 al 415 después de Cristo. A Chastana se lo considera el fundador de la era Saka. La dinastía Kardamaka parece haber llegado a una gran prosperidad bajo el reinado de Rudrasena II en el 256-278 después de Cristo, que fue el soberano 19. Los sátrapas son 28, los de esta dinastía. Los sátrapas occidentales fueron finalmente conquistados durante el reinado de Rudrashima III por Chandragupta. Ahí en el libro, el último capítulo del libro, yo explico sobre la dinastía Gupta, hago una presentación, porque no es mi estudio, quizás el próximo libro pueda encarar la dinastía Gupta. Fueron los que conquistan y copian el modelo de la moneda, acuñan monedas muy similares a los Guptas, lo único que cambia es el símbolo dinástico que está en la parte de atrás de la moneda, que en la de los Indo-Saka es las tres montañitas con el río y el solcito, y se cambia por el ave, que no me acuerdo el nombre ahora en este momento, que es el ave propio de la dinastía que después se sigue usando en la India como uno de los símbolos principales de la India. Garuma. Sí, pájaro Garuma. Sí, Garuma. Los sátrapas occidentales fueron finalmente conquistados por Rudrashima III. En este artículo nos centraremos en las 28 monedas de los 28 gobernantes de la dinastía Kardamaka, desde el reinado del Sátrapa Chastana, fundador de esta dinastía, y los posteriores seguidores, todos los cuales siguieron el mismo diseño hasta Rudrashima III, que es el final de la dinastía. Quería contar un poquito cómo está compuesto el libro. Tiene 3 grandes sectores, aunque yo divido en capítulos más pequeños, pero ustedes van a ver una primera parte que es una reseña histórica, en donde se puede ubicar la dinastía. Habla un poco de eso que obviamente más extendido, de eso que yo estuve hablando recién, las dinastías, la ubicación, el idioma y la influencia. El idioma, ellos manejaron un idioma que es el derivado del arameo, que es el brahmi. Por lo tanto, poder traducir lo que es de las monedas fue bastante complicado.
logré encontrar algunas páginas escritas en otros idiomas donde podía clasificar o podía identificar cómo se escribía cada gobernante o alguno de ellos. El resto lo fui armando yo, y fue lo más complicado realmente porque hay monedas que tienen errores ortográficos. Entonces encontramos que, por ejemplo, Chastana se escribe de 3 maneras diferentes, y tiene que ver con que la pronunciación de ciertas letras, en realidad para nosotros son sílabas cada letra de ellos hay letras que no las tienen, entonces lo escribían de una manera o de otra, daba lo mismo. Entonces van a encontrar en diferentes regiones, dentro del mismo territorio que ocupaban, diferentes regiones lo escribían de 2 maneras diferentes. Y van a encontrar después monedas acuñadas, esto en mi libro no lo pongo porque es un descubrimiento que lo hice el mes pasado, acuñadas en una región en Bombay, que tienen muchísimos errores, y se cree que era porque los que acuñaban las monedas no les llegaba la información bien, algo parecido a lo que pasaba con las monedas de 8 reales y con las monedas coloniales acá, que cuando las recibían o no tenían el busto que tenían que colocar, o por ahí no tenían bien los nombres, no llegaba bien la información y van a encontrar grandes errores de escritura. En la segunda gran parte del libro hablo de la moneda, las características de la moneda, la descripción, las oficinas de acuñación, la leyenda, la escritura, el desglose de la escritura por completo de una moneda, letra por letra. Y en cada capítulo, que ahora lo vamos a ver más adelante, en cada capítulo de cada gobernante hago el desglose de cada una de las monedas para que cuando vayan a clasificarlas sea mucho más fácil, más accesible la lectura. En algunas complicaciones, un capítulo aparte, hago referencia a estos errores y a la diferencia, que después voy a mostrar algo, a la diferencia de algunas letras, porque van modificando algunas letras, entonces van a encontrar que algunas monedas la letra es de una forma y a veces se cambia bastante, y eso a la hora de clasificar confunde bastante, sobre todo en una moneda que es muy pequeña, que hay que mirarla con lupas o microscopio para poder ver las letras, y entonces da bastante trabajo. Traté de simplificar mostrando las variantes de las letras. Después hago una tabla de los 28 gobernantes, la escritura en brahmi, para que lo puedan identificar, y una tabla con las fechas, la fechación en los gobernantes, la fechación de las monedas y cómo se escribe cada uno de los números para que puedan ir identificando. En el último apartado, el orden cronológico de los gobernantes, una moneda de ejemplo de cada gobernante, algunas imágenes a modo de ilustración y un poquito de historia sobre los Guptas. Marquito. Acá muestro algo sobre la parte central del libro para que vean cómo es la descripción de la moneda y el desglose que yo hago explicando palabra por palabra qué es lo que quiere decir, y después lo voy a hacer letra por letra, como en el caso que se ejemplifica allá. Ahí ven, por ejemplo, 3 ejemplos diferentes de la misma letra. Esto es lo que se va modificando, e incluso en algunas más avanzadas las letras son bastante más simplificadas y casi legibles. Los números pasa lo mismo, y pasan que acuñaban con un puño bastante más grande que el cospel. Entonces casi siempre la fecha de las monedas queda por fuera del cospel y no se puede leer, o queda partido al medio. Entonces muchas veces se encuentran solo las colitas. Es muy fácil identificar, por ejemplo, el año 100, del 200, del 300, porque una tiene 1, 2 o 3 patitas. El tema es que a veces la encontramos así y no sabemos si pertenece al 200 o al 300. Hay que ir haciendo un estudio entre cómo se escribe el gobernante y cuál es la fechación, entonces coordinar las dos cosas para poder identificarlas en muchos casos. Así es el modelo de la tabla de gobernantes. Acá está reducido, los gobernantes son 28, acá hay algunos. Pongo el nombre del gobernante y el nombre del padre del gobernante, porque todo Yátrapa pone el nombre de su padre en la moneda. Entonces eso es otra herramienta que nos facilita bastante a la hora de clasificar,
aunque hay padres que tienen a veces 6 hijos y si vamos a la ligera y leemos el Padre solo, nos vamos a confundir. Lo que hay que hacer es una lectura del Padre, de la Escritura del Padre, una lectura de la Escritura del Hijo y de la fechación. Acá pongo un ejemplo de cómo clasifico, esta digamos la parte del catálogo del libro. Toda la primera parte es historia y la mitad del libro en adelante es la parte de catalogación. Pongo la descripción del gobernante, algún dato relevante de este gobernante, de lo poco que se puede saber, porque hice una investigación de 1 año sobre los gobernantes y es realmente muy difícil poder encontrar algo sobre ellos. No se puede clasificar, a diferencia de la mayoría de las monedas que clasificamos por el busto, como en el caso de Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, no se puede clasificar la moneda indosaca por el busto porque utilizan un mismo busto. Van a haber variantes de busto, pero no tiene absolutamente nada que ver con el gobernante, tiene que ver con la forma de acuñación. Entonces, de ninguna manera, que es lo primero que nos hacíamos, lo que hicimos todos, me parece, con Marcelo también, cuando compramos las monedas elegíamos todos los bustos diferentes y después nos dimos cuenta que capaz que teníamos todos iguales. Los bustos tienen que ver con la acuñación, con el cuño que se hacía, con la dureza del flan. Algunas se acuñaban en caliente, algunas se acuñaban más en frío, por eso encontramos, igual que las romanas, algunas partidas en el cuño, y eso deforma también la imagen del gobernante. A veces, si la miramos de perfil, vemos un busto con los cantos de la cara bien armadita, y a veces vemos un flan que se empieza a desarmar, a aplastar, y eso tiene que ver con la acuñación en frío o en caliente. La leyenda del gobernante y de la moneda, y una clasificación en base a los datos que pude ir encontrando de la cantidad de monedas no acuñadas, porque no tenemos registro de las monedas acuñadas, y de las monedas que andan dando vuelta en museos y en existencia. Hago una descripción del periodo de acuñación de cada gobernante y la fecha en la era cristiana y en la era sacra, porque no es la misma. O sea, hay 78 años de diferencia. Esto confunde también. La lectura que ustedes vayan a hacer en la moneda de la fecha es la fecha de la era sacra. Eso hay que sumarle 78 años. Esto es algo que normalmente confunde, nos confundimos todo al principio cuando empezábamos a leer, le poníamos la fecha, yo tuve que cambiar también todo en mi colección, poníamos la fecha que leíamos en la moneda y no es. Esta es una de las pocas monedas del mundo antiguo, sobre todo de la India, que están fechadas. Monedas indias antiguas no están fechadas, y por lo general las monedas del mundo antiguo no están fechadas, ni romanas ni griegas no están fechadas. Es una de las pocas monedas que encontramos con fechación. Fechación obviamente no basado en la era cristiana, pero sí basada en la dinastía de ellos, que nos permiten ubicarla históricamente a nosotros en el tiempo. Bien, no sé si había algo más. Bien, por último hago unas tablas para mostrar las diferentes monedas de todos los gobernantes, una al lado de la otra, para poder ver algunas diferencias. Si ven acá, por ejemplo, van a ver cantidades de diferentes rostros, y es lo que yo decía, no tiene que ver con el gobernante en sí. Hay algunas variantes muy especiales. Aquello que ven arriba del todo es una moneda que tiene un resello. El próximo capítulo que voy a escribir es sobre eso. Estamos investigando, pero aparentemente son resellos griegos, así que vamos a hacer un estudio sobre este tipo de resellos. Van a encontrar cantidades de estas monedas con... ¿cómo se llama resello en realidad? Contramarca. Contramarca. Resello es cuando es más complejo. Así que la próxima investigación que estoy armando, creo que vamos sobre eso. Bueno, muchas gracias. Queríamos aprovechar y agradecer